Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:03 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros, no solo en las estaciones de Blue en Colombia, en el mundo, sino en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio, con una agenda cargada de noticias. La más importante, el escándalo que sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la infiltración de las disidencias de las FARC, de alias Calarcá, en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Hace 22 horas no publica ningún mensaje el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. No se ha referido el presidente al escándalo que sacude su gobierno. A esta hora en la Casa de Nariño es esperado el director nacional de inteligencia, Jorge Enrique Lemus, para hablar con el jefe del Estado. Catrina Ávila, ¿qué pasa a esta hora en la sede presidencial? Ricardo, buenas tardes. Pues la agenda del presidente Gustavo Petro tenía previstas varias reuniones desde la mañana, pero hasta ahora pues está retrasada. Ellas con la junta directiva de Ecopetrol, todos llegaron, incluso el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, llegó aquí a la Casa de Nariño, pero minutos después salieron de la Casa de Nariño porque la reunión pues fue cancelada, según nos contaron, y a esta hora se espera la llegada de Jorge Lemus, el director de la DNI, para hablar precisamente de este escándalo que vincula a un general y a un alto funcionario de la entidad, Wilmer Mejía, director de inteligencia, con quien acusan pues de presuntos nexos con las disidencias. El presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado al respecto, pero en esta reunión se definiría el futuro de ese funcionario que, de comprobarse su participación en esta infiltración, sería suspendido. En medio de todo, pues está programado todavía en la agenda del presidente Gustavo Petro y en la agenda de todos los ministros un consejo de ministros a las 8 de la noche. El tema principal es el cumplimiento del plan de desarrollo, pero por supuesto se espera que se hable de este escándalo que hoy pues tiene el gobierno nacional. Catherine, gracias. Muy pendientes de ese Consejo de Ministros. Por ahora el silencio del presidente Gustavo Petro y el silencio de la Fiscalía General de la Nación sobre este escándalo son muy elocuentes frente a los alcances y la gravedad de la infiltración de las disidencias en el Estado a través ni más ni menos que de un general de la República, el general Juan Miguel Huertas del Ejército, y de Wilmer Mejía, que es el director de inteligencia de la DNI, de la dirección que reporta directamente al presidente de la República. Ya hay investigación abierta disciplinaria en la Procuraduría sobre estos hechos. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Tras las delicadas revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, la Procuraduría abrió investigación preliminar contra el director de inteligencia del DNI, Wilmer Mejía, y al general Miguel Huertas, quien es el director del Comando de Personal del Ejército Nacional, tras estas revelaciones que dan cuenta sobre presuntos vínculos entre los jefes de las disidencias de alias Calarcá con estos dos funcionarios. En un auto de 5 páginas, el Ministerio Público decretó una serie de pruebas, entre esas que el DNI certifique si Wilmer Mejía es servidor adscrito a esa entidad, y a la Fiscalía que informe sobre las actuaciones que han llevado a cabo por estos hechos, e incluso también le están pidiendo al Ministerio de Defensa para que informen qué investigaciones administrativas han tenido lugar por este caso. Sobre esto habló el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach. Se busca esclarecer lo que resultó bastante preocupante, algo muy delicado, una información que le damos credibilidad porque se trata de un medio muy serio, muy responsable y que involucra servidores públicos. Un señor general actual y un señor funcionario de una entidad del nivel nacional que tiene que ver con la inteligencia. Y es que según Noticias Caracol, estas menciones incluyen una supuesta colaboración en la campaña presidencial de Gustavo Petro, además que, de acuerdo con la información entregada por la unidad investigativa, la fiscal general Luz Ariana Camargo tendría conocimiento de estas pruebas desde hace más de un año, sin que exista un proceso de investigación abierto. Ya vamos a ampliar la historia que anoche reveló Noticias Caracol y por qué la Fiscalía hasta ahora no ha revelado sus actuaciones frente a este hecho que ocurrió en julio del año pasado. Y han pasado ya más de 14 meses y no hay todavía resultados que conozca la opinión pública. Hay otra noticia judicial importante. Se aceptó la recusación del magistrado Héctor Carvajal, quien fue apartado de la discusión de la reforma pensional en la Corte Constitucional. Y hablamos también a esta hora del futuro del rector de la Universidad Nacional. El Ministerio de Educación confirmó que esta tarde el Consejo Superior Universitario podría definir el nombramiento de un rector encargado. Es decir, el gobierno no quiere respetar el fallo del Consejo de Estado, que señaló que la elección de el profesor Peña, el profesor José Ismael Peña, había sido legal. Jessica Gutiérrez.
Hoy a las 4 de la tarde se reunirá el Consejo Superior Universitario para definir el futuro de la Rectoría de la Universidad Nacional, que en este momento está en vilo, pues aún no se sabe si José Ismael Peña asumirá nuevamente la administración de esta institución, mientras los estudiantes mantienen su rechazo a su regreso y le piden al Ministerio de Educación que designe un rector encargado. Pues ante esto habla Daniel Rojas, ministro de Educación. Bueno, no, nosotros tenemos una posición institucional, hemos hecho una valoración profunda de la sentencia del Consejo del Estado, una sentencia que aún no está ejecutoriada. Entonces, hasta no estar ejecutoriada y ante la renuncia del rector Leopoldo, pues entonces convocaremos al Consejo Superior Universitario para que sea materia de discusión. Cabe recordar que durante este Consejo Extraordinario del CSU, los estudiantes realizarán un plantón a las afueras para exigir la designación de un rector encargado y el inicio de un nuevo proceso de elección. Hoy el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez amplió su denuncia sobre el aumento inusitado de la contratación directa por parte de entidades del orden nacional antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que es una talanquera para evitar que en tiempos electorales se utilice la plata del Estado para aceitar campañas políticas. Miguel Cardosa. El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió sobre la utilización de recursos públicos en campañas políticas y reveló que justo días antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías se detectó un aumento en la contratación. Denota falta de planificación, denota falencias en la administración pública y nosotros hemos encendido las alarmas frente a una importante cantidad de recursos que se movieron en la última semana. Una cuantiosa cifra de billones de pesos, ojo, y no será solamente con el gobierno nacional, ¿no? Será también con los gobiernos territoriales. Debido a este hallazgo preliminar, el Contralor anunció que va a realizar un barrido general para encender las alertas donde se sospeche de irregularidades. De nuevo hablamos de quienes creen que es muy divertido hacer disparos al aire. No está permitido, es una práctica prohibida, es un delito. Ocurrió en las últimas horas en un conjunto residencial en Bogotá. ¿Qué sabemos de este individuo, Nicolás Rodríguez? Ricardo, buenas tardes. Pues en el video quedó el momento en que este ciudadano desciende de un vehículo particular de color blanco en la madrugada del sábado 22 de noviembre y realiza varios tiros al aire previo a entrar a este conjunto residencial ubicado en la localidad de Suba. De acuerdo con el reporte de la policía, el hecho fue conocido por medio de redes sociales y a la hora de hacer la verificación en el sitio no fue atendido por ningún responsable ni de la administración del edificio ni del cuerpo de seguridad, sino que la única respuesta fue que no conocían al sujeto que hizo estos disparos en varias ocasiones. Esto lo confirmó el general Giovanni Cristancho, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Lo primero que nos manifestaron es que no sabían quién era, que ese edificio es inteligente y que solo entran con reconocimiento facial. Nadie nos atendió realmente. El incidente sí se atendió, pero lamentablemente ahora vemos que en redes sociales, en vez de darle a la policía el video, sí se lo dieron o lo colocaron en redes sociales, pero nadie nos atendió como tal. Vamos a seguir investigando porque esa persona cometió un delito. Ricardo, y es que seguramente en otro video se ve como un vigilante del edificio que estaba en la portería literalmente se asusta al ver el hecho y cuando el señalado entra a este conjunto, aparentemente lo hace en estado de embriaguez, pues suscita algunas palabras con él, digámoslo así, como que diciendo que no dijera nada cuando entró a la portería de este edificio. Entre tanto, las autoridades están tras la pista, ya que desde la administración, según confirman ellos mismos, no han entregado detalles de lo sucedido. Y hablamos ahora de la orden que dio la Secretaría de Salud de Bogotá del retiro de un lote de más de 28.000 dosis de un anestésico muy utilizado en partos, la bupivacaína, por posibles efectos adversos. Ya hay algunos casos que están siendo investigados por las autoridades médicas. Jessica Gutiérrez. Un lote del anestésico bupivacaína, utilizado con frecuencia en cesáreas y partos naturales, fue retirado temporalmente del mercado en Bogotá, luego de que se reportaran posibles efectos adversos en varias pacientes, pues la Secretaría Distrital de Salud ordenó suspender de inmediato su aplicación y el INVIMA inició una investigación para determinar si el medicamento está relacionado con los casos reportados, pues entre los síntomas se encuentran síntomas neurológicos, infecciones e incluso sospecha de meningitis. Francisco Rossi es el director del INVIMA.
hemos recibido reportes de dificultades, 5 casos, que ameritan tomar la medida de seguridad, pues porque uno es muy grave y los otros son razonablemente graves como para tener lo que consideramos un brote de posible contaminación o de posibles efectos secundarios referidos a un lote. Por ahora son 28.000 las ampolletas que seguirán congeladas y bajo estudio, pues a la espera de que las autoridades determinen si el lote representa un riesgo real para las pacientes. Y hablamos ahora de la historia del intento de integrantes de la secta extremista ortodoxa Lev Tahor de instalarse en una finca en Yarumal, en el norte de Antioquia. Habían entrado a Colombia entre el 22 y 26 de octubre, provenientes de Nueva York. 9 adultos fueron sorprendidos con 17 menores de edad en un hotel de esa localidad, del municipio de Yarumal. Héctor Santamaría con la historia. Lev Tahor, creada en 1980, no es un simple grupo religioso, sino que se ha convertido en una peligrosa secta con antecedentes en Guatemala, Estados Unidos, en donde el último caso reportado en Centroamérica, en un allanamiento a una finca se hallaron 160 menores de edad, muchos por trata de personas, abuso infantil, matrimonio forzados, maltrato, entre otros. Por eso se activó una alerta luego de una denuncia en Colombia, donde se identificó que en el mes de octubre ingresaron por los aeropuertos de Cartagena y Río Negro, Antioquia, procedente de Nueva York, un grupo de 26 extranjeros. De estos 17 niños que se instalaron en un hotel de Yarumal, municipio a 3 horas de Medellín, hasta donde llegaron las autoridades. Allí los 9 adultos pretendían instalarse en zona rural. Así lo reveló la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, en Mañanas Blue. El hotel era algo transitorio porque la información que se tiene en las investigaciones preliminares es que ellos querían era dirigirse a una finca y allá pues organizar la estadía permanente en el país. Las 26 personas serían en las próximas horas expulsadas del país. Estamos justamente en eso, con Migración estamos ya estableciendo la medida administrativa, eso tiene unos trámites internos. Aunque es también de salud, se verifica el estado de los niños y posteriormente su traslado de Colombia a Estados Unidos. 1:15, las autoridades confirmaron que el hijo del cantante de música popular Giovanni Ayala fue secuestrado la semana pasada por las disidencias de Iván Mordisco. En Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, mañana se cumple una semana del secuestro del cantante Miguel Ayala y su amigo y manager Nicolás Pantoja. Ellos se desplazaban el pasado 18 de noviembre por la vía panamericana entre Popayán y Cali cuando fueron abordados por hombres armados que se los llevaron secuestrados hacia las montañas de Cajibío, Cauca. Hoy la policía desestimó un video de un supuesto integrante de las disidencias de la FARC que niega la relación de ese grupo con el secuestro. El general Henry Bello, comandante de la Regional 4 de Policía, confirmó que están en manos de la gente de alias Iván Mordisco y que ya avanza un operativo de localización en el Cauca. Tenemos un dispositivo en el lugar, hay un componente especial de nuestro Grupo Gaule, la Policía Nacional de todos los colombianos, y estamos en ese proceso investigativo, empleando las herramientas tecnológicas, todo lo que tiene que ver con el GPS, los CRs que arrojan los equipos de telefonía móvil y haciendo un trabajo conjunto de la Policía Nacional, especialmente en lo que tiene que ver ahí en el túnel. Hace algunas horas el cantante Giovanni Ayala, padre del artista secuestrado, a través de sus redes sociales pidió al grupo de secuestradores que respeten la vida del joven. También pidió al presidente Petro que intervenga para su pronta liberación. 1:16, hablando de noticias del mundo. En segundo les hablo de la situación tensa entre Estados Unidos y Venezuela, de la visita del uno de los jefes militares estadounidenses a Puerto Rico. Antes, el resumen del mundo, empezando por el viaje del Papa León XIV a Turquía y al Líbano y la advertencia de la ONU sobre la inteligencia artificial. César Moreno. Buenas tardes. El Papa León XIV emprende desde el próximo jueves 27 de noviembre hasta el martes 2 de diciembre su primer viaje al extranjero que lo llevará a Turquía, donde conmemorará los 1700 años del Concilio de Nicea, donde se escribió el credo fundamento de la fe cristiana, y otra al Líbano, un país sumido en la guerra con Israel y la pobreza. El Papa pondrá énfasis en el diálogo interreligioso y los llamados a la paz en un Oriente Medio golpeado por los conflictos. A propósito del Líbano, Hezbollah celebró el funeral de su jefe militar Aitam
Ali Tabatabai tras ser dado de baja por un ataque israelí en Beirut. En el vecindario, la Sala Primera de la Corte Suprema de Brasil, por unanimidad, ratificó la orden de convertir la detención domiciliaria en prisión preventiva y ordena así el encarcelamiento dictado desde el sábado pasado contra el expresidente Jair Bolsonaro, que lo mantiene preso en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Los magistrados consideraron que había riesgo de fuga luego de que Bolsonaro dañara la tobillera electrónica con la que se le controlaban los movimientos. Bolsonaro negó que su intención fuese fugarse y achacó su comportamiento a un episodio de paranoia y alucinaciones producido por la mezcla de medicamentos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió sobre los peligros que para las libertades fundamentales puede entrañar el mal uso de la inteligencia artificial, advirtiendo que tiene el potencial de convertirse en un moderno monstruo de Frankenstein. Sin las debidas salvaguardias y regulaciones, los sistemas de inteligencia artificial pueden ser aprovechados para fines puramente políticos o económicos y podrían manipular, distorsionar y distraer a la sociedad, advirtió el jefe de derechos humanos de la ONU. Ella del reggae murió a los 81 años. Fueron 40 años de carrera y fusionó el reggae con el folk, el soul, el ska y el rock, y abordaron temas políticos como pobreza, injusticias y de protesta contra las guerras. 1:18, César, y hablando de guerras, hablando de la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, las movidas que prepara Washington en la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde la capital de los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Ya tanto en el registro federal como en la página del Departamento de Estado aparece la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera de acuerdo a la ley de los Estados Unidos. Una designación que libera una nueva serie de capacidades de los Estados Unidos frente a esta organización terrorista. Por ejemplo, puede justificar, al menos desde el punto de vista legal, ataques directos en contra del régimen de Nicolás Maduro. Pero además de esa justificación, también permite la presentación de cargos adicionales, ampliación de sanciones contra más miembros del régimen y operaciones encubiertas como sabotajes o guerra psicológica, que ya el presidente Trump había autorizado hace semanas. La designación también tiene implicaciones sobre terceros. En teoría, todo el que se relacione con el régimen de Maduro puede ser sujeto a sanciones. Lo cierto es que Estados Unidos tiene todas las opciones sobre la mesa. La unidad expedicionaria élite del Cuerpo de Marines ha venido realizando distintos ejercicios en el marco de la Operación Lanza del Sur. Y en las últimas horas el Pentágono publicó nuevas fotografías del portaaviones USS Gerald Ford desplegado en el Mar Caribe. El régimen de Maduro, por su parte, reaccionó a través de un comunicado a esta designación, asegurando que rechazan de manera categórica y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario de Estado Marco Rubio, calificando al Cartel de los Soles como inexistente y reeditando así una infame y vil mentira. Es lo que escribe la Cancillería del régimen de Maduro. Juan Camilo, gracias. 1:20 p.m. Y ahora el abrebocas deportivo, don Octavio, buenas tardes. ¿Fue o no fue autogol en contra del América y a favor del Junior anoche en el Pascual Guerrero? Octa, buenas tardes. Hola Richie, una muy buena pregunta y con la parte interesada, pero la verdad es que hablaremos de ese detalle del partido entre América y Junior, lo que dejó también el Clásico Paisa, lo que está sucediendo alrededor de los cuadrangulares finales del fútbol en Colombia, que este fin de semana tuvieron partidos muy importantes. También hablaremos de lo que está sucediendo hoy, porque a pesar de ser lunes, ya se están jugando partidos en el resto del mundo y la buena noticia es que está jugando Duván Zapata como titular en el empate parcial en este momento de Torino y cómo el colombiano vuelve a ser titular luego de mucho tiempo y como capitán del equipo turinés. Todo esto en detalles en los deportes acá en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, Antonio Ledesma, líder opositor venezolano, habló sobre las alertas de Estados Unidos sobre el espacio aéreo venezolano tras el aumento de actividades militares. Apelando al escritor colombiano García Márquez, esto es como una crónica de un terrorista anunciado. De esto se viene hablando hace mucho tiempo. Y es bueno que se lo recordemos a los oyentes, porque cuando se habla de este ataque al narcotráfico, esto no es una novedad. Cuando se habla de las vinculaciones de Maduro con hechos de corrupción, con actividades ilegales, esto comenzó a plantearse desde que se fue confeccionando la lista Clinton, las medidas que tomó después el presidente Obama,
el cerco antinarcótico que anunció en su primer gobierno Donald Trump, luego la recompensa que ofreció por la captura de Maduro y otros compinches de la mafia de narcotráfico el presidente Biden. Y ahora, en esta nueva administración del presidente Biden, del presidente Donald Trump, se habla de esta guerra contra el narcotráfico, porque ya existen los informes, los documentos que dan lugar a que se haga esta clasificación, ya no solo como simple dictador o un narcotraficante, sino aliado también del terrorismo internacional. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Secretaría de Salud de Bogotá prohibió el uso de un lote de un medicamento que sirve como anestesia y que habría provocado hasta la muerte de mujeres embarazadas y maternas, pero también daños neurológicos. Se trata del lote 20B25001, que llegó desde la India. Se llama bupivacaína de clorhidrato, un medicamento que se utiliza como la anestesia local a la hora de hacer una cesárea, un parto natural, un bloqueo. Por eso es un medicamento que está directamente relacionado con las mujeres en embarazo. La sospecha es que ese lote en específico causó efectos adversos graves y por eso la orden de no usarlo más, de retirar las cajas que vienen por 10 ampolletas que están almacenadas en hospitales, en quirófanos, en farmacias y en bodegas. Ese medicamento se va a poner en una cuarentena mientras avanzan con la investigación, una investigación que además se está enfrentando a que los síntomas son diversos y todavía difíciles de identificar. Por eso la alerta sanitaria en Bogotá, donde se le dio la orden a las clínicas y a los hospitales, no solo de retirar el medicamento, sino de empezar a buscar a las mujeres a las que en las últimas semanas les pudieron aplicar este medicamento y ahora habrá que hacer un monitoreo, un seguimiento que debe ser de mínimo 48 horas, pero que podría extenderse dependiendo de los síntomas que, como advierte también el INVIMA, pueden ser muy diversos. Ahora en Meridiano Blue. Para entender la historia que hoy sacude al gobierno nacional con una posible infiltración de las disidencias por medio del general José Miguel Huertas del Ejército, reincorporado al servicio activo por orden directa del presidente en julio del año pasado, y Wilmer Mejía, director de inteligencia de la DNI. Esta es la historia de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Javier Segura. Las disidencias de las FARC tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado colombiano, como son la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional, e incluso en agencias de inteligencia. Noticias Caracol reveló anoche parte de la información que reposa en dispositivos electrónicos, incluyendo los computadores, memorias USB y celulares que fueron incautados a alias Calarcá el 23 de julio de 2024 en un retén del Ejército en Anorí, en el departamento de Antioquia. El informe menciona específicamente al general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército Nacional, y a Wilmer Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia, dos hombres del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. Se trata de los archivos secretos de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe disidente que hoy está en diálogo con el gobierno en el marco de la Ley de Paz Total y protegido bajo la figura de gestor de paz desde febrero de 2024, cuando la Fiscalía levantó las órdenes de captura en su contra. El entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez, presentaba así la noticia. Que se trataba de personas que están en mesa de negociación con un grupo que actualmente tiene cese al fuego, que está al mando de Calarcá. ¿Pero qué revelan estos archivos? Lo primero es la creación de empresas de seguridad con el fin de legalizar el porte de armas y la movilidad de los guerrilleros en diferentes zonas del país. En ese punto, el entonces general en retiro, Juan Miguel Huertas, presuntamente se encargaba de conseguir los permisos y los disidentes ponían los hombres y las armas. Un testigo que hizo parte de las disidencias afirmó que Huertas habría coordinado un supuesto pacto de no agresión entre la fuerza pública y las disidencias en varios territorios del país. Ese pacto incluía la entrega a las disidencias de los códigos de las frecuencias de radio secretas del Ejército Nacional, además de números de celulares y correos, lo que les permitía conocer las operaciones militares en curso. Sí, él tenía sus carros allá con sus amigos, no sé quién sería. Igual no nos presentaba a nadie más, sino que está el carro, está el conductor y cuando necesiten. Eso fue en el 23, principios del 23. En ese momento teníamos los acercamientos, pero no teníamos las órdenes de captura suspendidas.
Sobre esto, el ministro de Defensa Pedro Sánchez ordenó anoche una investigación interna para determinar los presuntos nexos de altos mandos con las disidencias de las FARC en coordinación plena con la inteligencia y también con la Fiscalía General, y reiteró que no habrá tolerancia frente a actos de ilegalidad. Otra de las revelaciones que hizo Noticias Caracol menciona a Wilmer Mejía, uno de los hombres más fuertes de la Dirección Nacional de Inteligencia y que reporta de manera directa al presidente Gustavo Petro. Mejía es señalado de ser el supuesto responsable detrás de la purga de oficiales en el Ejército y la Policía Nacional, especialmente en inteligencia, que no eran afines al gobierno nacional. Un testigo apoda a Wilmer Mejía con el alias de El Chulo por su asociación con los oficiales del Ejército y por ser supuestamente el encargado de acercar organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública. ¿Por qué le dicen a Wilmer Chulo? Por lo que él se encontraba con todos esos chulos en el ejército. Nosotros lo pudimos hacer. Son varios generales y coroneles que nosotros nos hablamos con ética para no tener distorsiones por medio. Los archivos de Calarcá incluyen diálogos con alias Iván Mordisco. La información revela la confrontación entre Mordisco y el presidente Gustavo Petro, incluyendo la amenaza de Mordisco de usar supuestas pruebas para tumbar al presidente de la República. Serían pruebas de los acuerdos que tenían en campaña con el ya fallecido alias Majin Buu en el departamento del Cauca, y que todo se habría hecho a través de la hoy vicepresidenta Francia Márquez. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar. Esta fue la respuesta del presidente Petro a este mensaje de Mordisco en mayo de 2024. Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten. Y me tienen un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver si es que fue, y si fue lo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Posteriormente se inició una ofensiva militar. Hasta el 13 de noviembre de este año se habían ordenado 13 bombardeos, 11 de los cuales se dirigieron contra las estructuras de alias Iván Mordisco en los departamentos de Amazonas, Guaviare y Arauca, que dejan de momento 15 menores de edad muertos. La otra revelación de Noticias Caracol tiene que ver con el misterioso ciudadano chino que fue identificado como Jin Xinjiang, un supuesto empresario cuya presencia en campamentos de las disidencias de las FARC quedó registrada en los dispositivos incautados a alias Calarcá. Según los archivos, Chan habría visitado campamentos en el Catatumbo, también en Caquetá y en el sur de Bolívar, incluso usando otra identidad para cerrar grandes negocios criminales, como por ejemplo la venta de armas o la compra de oro ilegal. El embajador de China en Colombia, Su Jinyan, reaccionó con mucha precaución, afirmando en su cuenta de X que no haría comentarios del gobierno chino antes de verificar la situación y recibir detalles por parte de las autoridades pertinentes. Javier, gracias. Y por supuesto, desde el gobierno nacional se están defendiendo del escándalo. La vicepresidenta Francia Márquez niega cualquier vínculo con alias Danilo Albizu y alias Iván Mordisco, mientras que Jorge Arturo Lemos, actual cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, niega cualquier relación entre su subalterno Wilmer Mejía y las disidencias de las FARC. Caterina Ávila. Por parte del presidente Gustavo Petro hay silencio absoluto sobre los presuntos nexos y la colaboración del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y de Wilmer Mejía, director de inteligencia de la DNI, con jefes de las disidencias de las FARC. Por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia hubo comunicado en el que confirman la apertura de 2 investigaciones a Wilmer Mejía, una interna liderada por la Dirección de Contrainteligencia y otra independiente liderada por la Inspectora General de la DNI. También niegan que la entidad hubiera ordenado y que tuviera trazabilidad de cualquier reunión de este alto funcionario en Venezuela con jefes de las disidencias. Al respecto habló el director de esta entidad, Jorge Lemos. Mire, primero vamos a averiguar y si hay posibilidad o se debe suspender por la investigación que se va a hacer, se suspende, pero hasta ahora estamos empezando la investigación. La que también se pronunció fue la vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en este escándalo que incluye acuerdos entre las disidencias y la campaña Petro Presidente. En los chats presentados por Noticias Caracol la mencionan diciendo que dichos acuerdos se hicieron al parecer a través de Márquez. La vicepresidenta aseguró que no existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar su vínculo con esos grupos ilegales y dijo también que no conoce a los jefes de estas disidencias. Está prevista hoy
hoy en Casa de Nariño una reunión entre Lemus y el presidente Gustavo Petro para tomar decisiones sobre el futuro de este alto funcionario. También se pronunciaron el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares sobre este escándalo que involucra a un hombre muy importante en la línea de mando, a el general que está al frente de diferentes escenarios, en este caso, el general Juan Miguel Huerta Salima Félix. Tras las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos vínculos de un general del Ejército y un funcionario de inteligencia con las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, reaccionaron a través de sus cuentas de X. El ministro de Defensa advirtió que cualquier vínculo de miembros del gobierno o de la fuerza pública con estructuras criminales es una línea roja que jamás se cruzará. Ordenó una investigación rigurosa en coordinación con la comunidad de inteligencia y afirmó que la Fiscalía cuenta con todas las herramientas y la colaboración necesaria para avanzar con la investigación. Recalcó que ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la fuerza pública, ni por activos ni retirados, ni por funcionarios del sector defensa, y que quien sea parte del deber constitucional enfrentará todo el peso de la justicia. Por su parte, el almirante Francisco Cubides confirmó que el Ejército adelanta las investigaciones de rigor en articulación con las autoridades competentes. Ratificó la política cero de tolerancia a la ilegalidad y rechazó cualquier conducta que sea parte de la Constitución, la ley y los valores institucionales. En el mismo contexto, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, advirtió que los hallazgos revelados por Caracol evidencian una crisis marcada por connivencia y corrupción en las políticas de paz y seguridad. Señaló que el presidente Gustavo Petro debería remover de sus cargos a los implicados y que estos hechos deben ser investigados y juzgados. Salima, gracias. También está hablando del escándalo del día. La fiscal Luz Adriana Camargo dice que no tenía conocimiento sobre la investigación con material probatorio incautado en el operativo del 23 de julio del 2024 en contra de las disidencias de las FARC. Marcela, señor. Marcela, pues que resulta increíble que también casi 24 horas después la fiscal general no haya hecho un pronunciamiento oficial explicando por qué la fiscalía no ha avanzado en las investigaciones, porque a pesar de lo grave que había en los computadores de Calarcá, aparentemente no fueron citados ni siquiera una declaración ninguno de los mencionados en los correos, en los computadores, en los mensajes de WhatsApp. Casi 24 horas y la fiscalía mutis por el foro. Kalila. La fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró en una conversación interna que no tenía conocimiento de dicha línea de investigación con material probatorio incautado en el operativo del 23 de julio de 2024 en contra de las disidencias en un retén de Antioquia. Lo que dicen fuentes de la fiscalía es que a esta hora se avanza en una verificación de información entre el despacho de la fiscal general de la Nación y el de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales en Medellín, quien lleva el caso, el cual hasta el momento no había sido notificado, al parecer, al director de crimen ni a la fiscal general de la Nación. Lo que evalúan a esta hora con ese despacho es si se avanzó o no en la investigación, en la cual se finalizó con la extracción del material hace pocas semanas, según el ente acusador. Lo que sí se conoció durante la mañana fueron dos resoluciones, una firmada por el exfiscal Francisco Barbosa y la actual fiscal Camargo, en las cuales se expone la suspensión de órdenes de captura contra alias Calarcá y otros miembros de las disidencias al ser gestores de paz. Lo que dicen desde el ente acusador es que a pesar de no poder levantarse esa suspensión, las investigaciones sí avanzan. 1:36, mucha atención, hay un comunicado a esta hora del expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, sobre el escándalo revelado por Noticias Caracol. María Camila Roa. Ricardo, oyentes de Meridiano Blue, es un muy fuerte comunicado donde el exmandatario asegura que no se trata solo de una acusación electoral, sino de una sospecha de que estructuras criminales han perdido la toma de decisiones, manipulado estrategias de seguridad y condicionado políticas públicas bajo el pretexto de la paz total, la política de paz del gobierno. Dice el expresidente que el presidente Petro debe responder cuáles son los argumentos, informes técnicos o de inteligencia que sustentan la sorprendente decisión de eximir a Mordisco de responsabilidades evidentes, y que esta oportunidad es para que se revele o se aclare esta opacidad en la que está la información
información de inteligencia. Y finalmente asegura, Ricardo, que confía en que el presidente Petro adopte medidas firmes y devuelva la conducción de las Fuerzas Armadas a mandos con trayectoria, integridad comprobada y sin vínculos con disidencias. Además del expresidente Gaviria, el único exmandatario de los 6 colombianos que se ha pronunciado es Andrés Pastrana, que asegura que desde la campaña advirtieron que Gustavo Petro y Francia Márquez estaban pactando con el narcotráfico su llegada al poder. Camila, gracias. Y hablamos ahora de alias Calarcá, clave en este escándalo. No solo está negociando con el presidente Gustavo Petro y su gobierno, sino que además tiene su actuar en el Frente 36, especialmente en Antioquia. Carolina Zuluaga. Esta historia se remonta al mes de julio del año pasado, cuando Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, fue capturado en un retén entre Barbosa y Porcecito cuando se movilizaba en una caravana con vehículos de la UNP. El gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que entre la presión que recibía el entonces comandante de la 7ª División, el general Juan Carlos Fajardo, la gobernación envió una cámara para registrar en tiempo real lo que sucedía. Según su versión, esa grabación se hizo para evitar que por presiones internas fueran dejados en libertad, y al día de hoy no hay avances en ese proceso. Por eso pidió ayuda al presidente Donald Trump para que su país ponga la lupa sobre la actuación del presidente Gustavo Petro. Es muy triste que quede en evidencia un concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo y los criminales de las FARC. Nosotros quisiéramos que ojalá el gobierno americano, porque la fiscal no tiene quien la ronda, ponga en la lupa su accionar por haber engavetado durante El gobernador también pidió la renuncia de Wilmer Mejía, alias Chulo, miembro del Consejo Superior de la Gobernación de Antioquia en representación del gobierno nacional, quien además es señalado de ser un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Finalmente, el gobernador de Antioquia aseguró que el entramado criminal liderado por el gobierno nacional viene afectando la operatividad de la fuerza pública en Antioquia y los problemas de desplazamiento forzado en el departamento. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Muy duras palabras del gobernador Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento de Antioquia. Acaba de hablar la jefe negociadora de las disidencias, con las disidencias de Calarcá, jefe negociadora del gobierno, Gloria Quiseno, que ha dicho lo siguiente: terminado el 7º ciclo, logramos acuerdos importantes que demuestran avances. La información de Caracol debe ser corroborada por la Fiscalía, a quien le compete su investigación con la colaboración de todo el Estado. Confiamos, dice la señora Quiseno, en poder avanzar y esperamos las orientaciones del señor presidente, que como siempre, y doy fe de ello, son en el marco de la ley y nuestra constitución política. Hablan los candidatos sobre el escándalo del día, la infiltración de las disidencias en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Miguel Cardosa. Las revelaciones de presuntos vínculos del general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, director de inteligencia de la DNI, con las disidencias de las FARC de alias Calarcá, ha generado una lluvia de opiniones de parte de los precandidatos presidenciales. Juan Manuel Galán se refirió directamente al presidente y se preguntó si sabía lo que estaba ocurriendo o responderá que fue a sus espaldas. Si esto se confirma, estamos ante uno de los mayores colapsos de seguridad de nuestra historia reciente. La investigación señala reuniones irregulares entre funcionarios cercanos al gobierno y estructuras criminales. Vicky Dávila habló de uno de los puntos álgidos. Señala que el problema no es quién levantó las órdenes de captura contra alias Calarcá. La pregunta es ¿por qué la Fiscalía de Luz Adriana Camargo lleva un año con todas las pruebas contra la campaña de Petro, Francia Márquez, un general, la DNI y un empresario chino y no ha hecho nada? Entre tanto, Sergio Fajardo lamentó la corrupción que se ha enquistado en el Estado. No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y la contrainteligencia del Estado colombiano. Abelardo de la Espriella se refirió al asunto con una pregunta que él mismo se respondió en referencia al general Huertas. ¿A qué lo trajeron? A manejar nada más y nada menos que la designación, remoción y traslados de todo el personal del ejército y a designar a los comandantes de batallones. Hola a todos, soy John Jaime Osorio, periodista deportivo de Blue Radio. Quiero enviarles un abrazo y una muy alegre Navidad a todos, que disfruten, que celebren, pero sobre todo que sean solidarios en esta Navidad en particular, porque hay muchos colombianos que lo necesitan, y que no olviden la actividad deportiva, porque en Navidad también se hace deporte.
Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 5. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, mostró su preocupación por la presencia militar estadounidense muy cerca de Venezuela y dijo que está dispuesto a discutirlo con el presidente estadounidense Donald Trump. ¿En qué cambia el panorama de Venezuela tras la decisión de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles a la lista de grupos terroristas? Esto fue lo que respondió Antonio Ledesma en Mañanas Blue. Bueno, adentro, que la Fuerza Armada no puede estar amparando a un narcotraficante. Y por eso lo que le decimos a la Fuerza Armada no es que den un golpe, sino que evite que Maduro siga dando el golpe. Porque Maduro dio un golpe de Estado en la madrugada del 28 de julio del año pasado, al desconocer el resultado de esos comicios que están más que probados en las actas, que están a buen resguardo en las bóvedas del Banco Central de Panamá. Tanto es así que Maduro no ha podido ni siquiera falsificar las actas, porque ellos mismos se entramparon con el material que usaron para elaborar las actas, que son materiales que tienen unas trazas tecnológicas que no pueden ser falsificadas. Él no muestra las actas, como se lo ha venido pidiendo por más de un año el presidente Petro y el presidente Lula, porque si muestra las actas no van a ser actas electorales, sino será su acta de defunción política, porque ahí ya está probada la derrota. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. La unidad investigativa de Noticias Caracol publicó anoche decenas de chats, de correos, de cartas y de testimonios que estaban en los celulares, los computadores y las memorias USB de alias Calarcá y sus secuaces cuando fueron capturados el 23 de julio del 2024 en carreteras del departamento de Antioquia. Como estaban negociando la paz total, en ese momento la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó su libertad a pesar de que habían sido capturados en flagrancia con armas, con dinero en efectivo, y por eso lograron salir de ese entuerto en ese momento. Un año y medio después, Noticias Caracol publicó la información contenida en esos equipos que revela que el general Huertas, Wilmer Mejía de la DNI y el coronel Mazo se habrían reunido en varias oportunidades con los disidentes de las FARC y habrían en diferentes instancias intentado favorecerlos. Uno de los elementos que revelan testimonios y documentos es que habrían propuesto el general Huertas y Wilmer Mejía que los disidentes de Calarcá crearan empresas de seguridad legal para amparar armas, para amparar vehículos y para amparar escoltas, para tener empresas legales de fachada para protegerse en caso de que llegara a fracasar el acuerdo de paz con el gobierno nacional. Algo que recuerda lo que ocurría en los 90 con las Convivir y los grupos paramilitares. El procurador Gregorio El Hash anunció garantías a la investigación que hizo Noticias Caracol. Aquí en Blue Radio, toda la información. El procurador general de la Nación, Gregorio El Hash, anunció que garantizará todo el debido proceso a las personas presuntamente involucradas con alias Calarcá, específicamente el general Juan Miguel Huertas y también a Wilmer Mejía, director de inteligencia de la DNI. Señaló que desde anoche, al conocer la noticia, ya se abrió la indagación e indicó cuáles serán los pasos a seguir. En la medida en que se vayan haciendo las primeras diligencias, van apareciendo nuevas informaciones y eventualmente se va a dirigir hacia otras personas, a título no de implicados, sino de seguramente con información o con derechos de petición o cualquier figura de las que permite el Código Disciplinario. Sobre la demora en la investigación por parte de la Fiscalía, dijo que no califica el trabajo de otros servidores públicos. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol y de lo que está sucediendo a esta hora en Italia. Se juegan 6 minutos del segundo tiempo y la noticia llega desde Turín, porque en el Estadio Olímpico de Torino juega el Grande Torino, el equipo de el colombiano Duván Zapata. La noticia es que el colombiano está jugando como titular. Y a esta hora el Como acaba de marcar el segundo gol del partido, por lo que en este momento el equipo que dirige Cesc Fábregas está derrotando
al del colombiano, 2-1. Repetimos, en 7 minutos del segundo tiempo. La noticia tiene que ver entonces con Duván Zapata, su titularidad y su capitanía, la del colombiano, que no había tenido continuidad, que había tenido problemas, que con la llegada de Gio Simeone se había quedado fuera en el banco de suplentes con este nuevo cuerpo técnico. Lo cierto es que pierde Torino 2-1 frente al como local en este arranque de la jornada del fútbol en Italia, o el cierre de la jornada del fútbol en Italia del fin de semana. Y hablamos del fútbol colombiano, de lo que dejó entonces la jornada del fin de semana, de la polémica que le sigue dando la vuelta a Colombia con el autogol, que en al menos un par de imágenes no queda claro. En las imágenes que se daban ayer por televisión no queda claro si la pelota cruzó o no cruzó. Ahí vemos en pantalla en nuestro canal de YouTube la imagen de la pelota, evidentemente, y como vemos en la imagen, la pelota, según el reglamento, tiene que cruzar de manera completa. Y la televisión, la señal de televisión y la señal del VAR no ofrecieron ninguna imagen que dejara satisfecho a la gente del América de Cali. Hay una imagen que hoy aparece en redes sociales desde la tribuna, esta imagen que vemos a continuación desde la tribuna, en la que en principio parecería, y digo parecería porque bueno, todavía falta comprobar de manera regular que esta imagen sea verdadera, pero lo cierto es que esta imagen desde la tribuna está mostrando que la pelota pasó completamente, por lo que el gol valdría para Junior. Así que América terminó empatando en casa frente a Junior. Luego del empate entre Nacional y Medellín, o Medellín y Nacional, se escapa el equipo verdolaga. América perdió la oportunidad de igualar al conjunto verde en la tabla, en el primer lugar de la tabla de posiciones. Les contamos además lo que va a suceder el día de hoy en el deporte mundial. A las 3 de la tarde van a jugar Español de Barcelona y Sevilla. También van a jugar Manchester United frente al Everton, uno de los clásicos del fútbol inglés. 2:45 Sassuolo frente al Pisa. Estaremos pendientes de Juan Guillermo Cuadrado. También el día de hoy juega el Inter de Porto Alegre frente al Santos de Neymar. Así, Santos frente al Inter de Rafa Santos Borré en el fútbol brasilero. Ya está definida la final del Mundial Sub-17 masculino de la FIFA. A primera hora Austria derrotó a Italia, a segunda hora Portugal en penales eliminó a Brasil. La final será Austria frente a Portugal. El partido por el tercer y el cuarto puesto será Italia frente a Brasil. Estaremos atentos a todas las novedades, porque también esta noche juega el River, el equipo de Juan Fernando Quintero, de Borja, de los colombianos, en semifinales del fútbol argentino, frente a Racing. Estarán jugando a las 5:15 de la tarde. Van a jugar también Unión de Santa Fe y Gimnasia de Esgrima de la Plata a las 8 de la noche. Todas las novedades, por supuesto, como siempre, acá en los deportes en Meridiano Blue. El procurador Gregorio del Hash anunció garantías a la investigación que hizo Noticias Caracol. Aquí en Blue Radio, toda la información. El procurador general de la Nación, Gregorio El Hash, anunció que garantizará todo el debido proceso a las personas presuntamente involucradas con alias Calarcá, específicamente el general Juan Miguel Huertas y también a Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI. Señaló que desde anoche, al conocer la noticia, ya se abrió la indagación e indicó cuáles serán los pasos a seguir. En la medida en que se vayan haciendo las primeras diligencias, van apareciendo nuevas informaciones y eventualmente se va a dirigir hacia otras personas, a título no de implicado, sino de seguramente con información o con derechos de petición o cualquier figura de las que permite el Código Disciplinario. Sobre la demora en la investigación por parte de la Fiscalía, dijo que no califica el trabajo de otros servidores públicos. Sin embargo, destacó la importancia que se actúe de manera diligente. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 4. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no apoya a Nicolás Maduro, pero tampoco una intervención militar en Venezuela para sacarlo del poder. Dijo que le apuesta más a una solución pacífica y política en vez de una violenta. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión.
Mundial se ve en Blue. El presidente Gustavo Petro mencionó en sus redes sociales que no apoya a Nicolás Maduro, pero tampoco a una intervención militar en Venezuela. Sobre esto respondió Antonio Ledesma en Mañanas Blue. Que el presidente de Colombia, Petro, tiene que saber que la intervención que hay en Venezuela es de los narcoguerrilleros del ELN. Esa es la intervención que hay en Venezuela. Y además, pública y notoria. ¿Dónde murió Santrich? ¿Dónde hirieron al comandante del ELN que está ya metido en Venezuela, en territorio venezolano? ¿Quiénes son los que se han declarado la guerra allá en la zona del Arauca, en la Victoria, en la zona resiste aquí el eje del Catatumbo? Los grupos del ELN y los grupos de Marquetalia, lo denunció el propio comandante Calarcá, que ha dicho que están metidos militares venezolanos. ¿Quiénes son los que están haciendo la invasión en Venezuela? Lo sabe el presidente Petro, los rusos. Allá hay rusos metidos hasta en la sopa. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:53, doña Marcela Peña. A pocos días de Navidad, cuando comienza la temporada alta en el comercio y en las empresas, el gobierno está evaluando un decreto que limita la contratación a través de empresas de servicios temporales. El gobierno dice que el objetivo es combatir la intermediación ilegal, pero esto abre otra polémica, Marcela. Así es, Ricardo, es que para el gobierno solo hay una intermediación laboral válida y es cuando las empresas se especializan en las tareas que realizan, pero no cuando acuden a empresas de servicios temporales para contratar a parte de su personal. Por eso están preparando un decreto donde endurecen las medidas sobre las empresas de servicios temporales y le ponen un límite. No más del 10% de los trabajadores podrían ser contratados a través de esta modalidad. Las multas a las que se exponen estas empresas pueden superar los 7.100 millones de pesos. Hablamos con Carlos Felipe Vargas, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Trabajo, sobre este límite a la contratación a través de empresas de servicios temporales. Y a veces contratan más del 10%, a veces puede ser el 20%, el 30%, porque depende del tipo de empresa. Y proscribirlo de esta manera pues impide totalmente el avance o la manera de manejarse a través de servicios temporales, lo cual excede la facultad reglamentaria. Y es que precisamente se está conociendo esta propuesta de decreto en plena temporada de Navidad, cuando la mayoría de compañías aumenta su producción y aumenta los niveles de trabajo, lo que los lleva a hacer contrataciones extraordinarias. Dice el gobierno que esto es parte de su cruzada por un trabajo digno. Más detalles en blurradio.com. Sí, eso puede ir en detrimento de los contratos temporales para la época de Navidad. Mucha gente se desvara con esos contratos, incluidos los estudiantes. Antes de irnos, el aniversario de Compromiso Bogotá. Laura Olarte. Generar oportunidades es el objetivo para que más personas en la capital puedan vivir mejor. En esta ocasión, Compromiso Bogotá comenzó trabajando su primer plan en la localidad de Suba, uno de los territorios que presenta un índice alto de suicidio. Esto se debe a diferentes factores, entre ellos la falta de esperanza, como lo menciona la entidad, por lo que se busca brindar oportunidades y acompañamiento en necesidades de los jóvenes. Esta estrategia realizó más de 50 encuentros entre empresas líderes, fundaciones y ciudadanos que aportaron al crecimiento sostenido de iniciativas de la comunidad para así generar más de 100 conexiones, fortaleciendo a 110 líderes de su liderazgo público y apoyando más de 150 emprendimientos que tuvieron diferentes espacios en ferias. María José Rubio, directora Compromiso Bogotá. Puede conectar desde su propósito con diferentes tipos de actores y puede sumar como voluntario, como mentor, con compras inclusivas, con empleo inclusivo, sumándose a las iniciativas del territorio. Esta labor va a continuar por medio de un comité de aprendizaje que evaluará el tejido social, líderes, emprendimientos y la empleabilidad de jóvenes. Es el objetivo para el periodo que se aproxima.